Y vamos a destinar este último video a la tercera parte del experimento de Milgram, vinculado a la cuestión de la explicación del experimento. Es decir, hay una primera parte vinculada a los antecedentes, qué cuestiones influyeron para la realización del experimento, luego el experimento propiamente dicho y los efectos que este experimento generó en la comunidad científica, en los psicólogos de la época, cómo generó un cambio en la normativa, en los códigos de ética. Y finalmente lo que vamos a trabajar en este tercer momento es la explicación del experimento. Esto es, por qué el experimento tuvo este impacto, qué nos muestra el experimento acerca de el ser humano. Vamos a ir trabajando con un PowerPoint. Que responde entonces a la explicación, a la cuestión teórica del experimento, es decir, ¿desde qué marco teórico pensar el experimento? ¿Por qué podemos decir que obedecen los sujetos? Estos marcos teóricos nos van a permitir configurar lo que yo llamo la matriz Milgram. Es decir, la cuestión no es solamente el experimento en sí mismo, como un hecho histórico, como un elemento del pasado, de la historia de la psicología, sino pensar la matriz Milgram como una cuestión actual, como una cuestión presente en los vínculos, en los lazos sociales. Podemos pensarlo desde una explicación sociológica o psicosocial, en donde el centro o el eje está en la relación del sujeto con los otros, que es lo que propone Eduardo Lasso en su lectura de Zygmunt Bauman. Esta relación del sujeto con los otros va a estar influido por la proximidad del sujeto con otros o la lejanía, por las características de las acciones que realiza el sujeto, por la idea de responsabilidad flotante y la relación del sujeto con la autoridad. Ahora vamos a ver cada uno de estos tópicos que analiza Bauman. Y otra explicación, otro marco teórico desde el cual pensar esta matriz Milgram, nos la aporta el psicoanálisis. Fundamentalmente Freud, a partir de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, y el texto, bueno, hay una serie de textos de Lacan que toman la cuestión del estadio del espejo, que nos permite pensar la constitución del yo. La constitución del yo y la constitución de la masa se dan en el mismo momento, por el mismo acto psíquico. Y esto es lo que vamos a trabajar entonces desde este otro marco teórico que es el psicoanálisis. Vamos a comenzar por Bauman. Como les decía, Eduardo Lasso toma en un texto el análisis de los 5 factores vinculantes, que son factores que facilitan o ayudan a que el sujeto obedezca órdenes. Órdenes en este contexto que, como vimos, son órdenes que tienen que ver con crímenes aberrantes. El primero de estos factores, llamados por Bauman factores vinculantes, es la distancia social. Nosotros habíamos visto aquí en este cuadro, que es el de la versión 5 del experimento, que de un lado de la pared está el sujeto experimental junto con el investigador, y del otro lado de la pared está el sujeto que recibe las descargas. Esta pared que los separa establece una distancia social que hace que el sujeto que realiza las descargas no vea directamente al sujeto que las recibe. Y esto no es algo
aleatorio, no es algo casual, ha sido pensado como una de las variables fuertes del experimento, ya que el sujeto que administra las descargas escucha gritos, escucha súplicas, escucha quejidos o inclusive no escucha nada. Y todo esto tiene un efecto en él que es menor, digamos, la cuestión afectiva o el patos o la empatía hacia el otro disminuye a medida que aumenta la distancia. Hay una relación inversamente proporcional entre proximidad y obediencia. Cuanto más próxima está la víctima, cuanto más veo, percibo su sufrimiento, me vuelvo menos obediente. Entonces, en esta versión 5, en donde los sujetos están separados, vemos que la obediencia se incrementa. Y se incrementa también por algo que vamos a ver desde el marco teórico del psicoanálisis, que es esta fusión entre el investigador y el administrador de las descargas, que podríamos llamar los victimarios, entre los que se va a dar un fenómeno de masa, y el que recibe las descargas, la víctima. Hay un refrán popular que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Y de hecho, esta versión del experimento de 2 habitaciones separadas tiene que ver con que el que administra las descargas no vea a la persona que las recibe y en cambio esté en esta habitación con el investigador que incrementa la obediencia. El segundo factor vinculante lo llamamos moralización de la técnica. En este caso, la preocupación central de la persona que administra las descargas está en hacer bien la tarea a la que fue convocado. Es decir, los valores en juegos es que sea efectivo, que sea rápido, que haga la tarea de manera correcta. Y esto es lo que se moraliza, es decir, lo que se considera bueno. Lo bueno o lo malo pasa por el saber hacer, la corrección en el hacer, la lealtad a la figura de la autoridad, la disciplina. Y entonces lo bueno es ser un buen ejecutor de la tarea. Esto que en los antecedentes veíamos claramente en el documental Un especialista de Sivan. Lo que decía Adolf Eichmann, ¿qué decía él? Yo hice bien la tarea para la que fui convocado. Yo tenía que transportar material biológico a los campos de exterminio y lo hice bien. Entonces lo bueno o lo malo pasa por la correcta ejecución de una tarea. La persona subordinada se siente orgullosa de ser un buen empleado. Este punto resulta central porque se pierde de vista la finalidad de la tarea, se pierde de vista el sentido y lo que rige es la primacía de la tecnocracia. El tercer elemento a considerar es la paradoja de la acción secuencial. Y esto es algo realmente brillante del experimento de Milgram, que tiene que ver con la repetición de una secuencia de acciones. Y esta repetición le da una cierta inercia a la conducta, a la acción, que hace que el sujeto no se cuestione en cada uno de los puntos de la secuencia. Y cuando en un punto se cuestiona y se pregunta por qué voy a administrar esta descarga de 200 voltios, la respuesta inmediata va a ser, bueno, ¿por qué administré el anterior? ¿Y por qué hice lo mismo antes? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Es decir, interrogar uno de los pasos de la acción secuencial supone interrogar todos los pasos previos. Si el experimento de Milgram hubiera consistido en que una persona diera una descarga eléctrica
total de 450 voltios a otra, posiblemente el nivel de obediencia hubiera sido cero. Es decir, no se trataba de que una persona fuera y electrocutara en una silla a otra, en una sola acción, sino que se trata de una serie de acciones que en primer momento son inocuas, 15 voltios, 30 voltios, 45 voltios, pero es la secuencialidad, el incremento del voltaje a través de este dispositivo que inventó Milgram, lo que permite un mayor nivel de obediencia y que el sujeto de alguna manera no cuestione cada uno de los pasos y si lo cuestiona lleve a decir, bueno, en realidad si yo di la descarga anterior tengo que seguir, es decir que se impone esta cierta inercia de la acción. En relación con la responsabilidad flotante, es un punto también interesante que en el caso del experimento de Milgram, las personas que estaban, la persona que recibía las descargas y la que las aplicaba, no tenían ningún vínculo previo, no tenían una relación estable, no se conocían. Y sin embargo, se da esta cuestión de la responsabilidad flotante cuando el sujeto que interviene, que hace la descarga, dice, bueno, yo hago esta descarga porque me lo ordenó una autoridad. Es decir, que el responsable no soy yo, es el que me lo ordenó. Y a su vez el que se lo ordenó puede decir, bueno, y a mí me lo ordenó el investigador principal, ¿no? Es decir, se va armando como una cadena. Esta cuestión de la responsabilidad flotante se observa en cualquier hecho que podamos decir intervienen muchas personas, ¿no? Hace unos años fue la tragedia de Cromañón y la responsabilidad se diluía en el hecho de que, bueno, el responsable es el grupo que cantaba y que permitió que se tire la bengala, el responsable es el que tiró la bengala, el responsable es el que encadenó las puertas, el responsable es el dueño de las instalaciones, el responsable es la persona de la municipalidad que no verificó el estado del lugar. Es decir, hay una cadena de responsables que genera un falso sentimiento de irresponsabilidad. Y digo falso sentimiento porque en realidad que haya una responsabilidad flotante no le quita a cada uno de los sujetos su parte en la responsabilidad. Es decir, se da este fenómeno de que todos somos engranaje de una gran maquinaria, como dice Cotardo Caligaris en La seducción totalitaria. Y eso en realidad pareciera una excusa para la responsabilidad, pero lejos de ser una excusa, es la condición primera de la responsabilidad y es lo que pone al sujeto en una cierta posición de engranaje en esta maquinaria. Y el último punto que señala Zygmunt Bauman es el de la concentración del poder. Y él, dentro de las versiones que hace del experimento, es decir, él toma la variable independiente y la variable dependiente, como ya vimos en la parte 2 de la clase, como variables fijas, pero hace intervenir otras variables intervinientes. Por ejemplo, la concentración del poder. Es decir, si el poder va a estar concentrado en una persona que es coherente, que es firme, que es segura en estas indicaciones que le da al otro, o si el poder está en dos figuras, inclusive estas dos figuras pueden no ser tan claras o no estar tan aliadas en la ejecución de la orden. Y entonces él hizo una prueba, una de las versiones del experimento de Milgram, en donde dos investigadores estaban con el que administraba las descargas y
no le daban una orden muy clara o muy convincente de lo que tenía que hacer. Y en estos casos la obediencia se redujo a cero. Es decir, es mucho más efectiva la concentración del poder en una persona, en un líder, que se presenta de manera firme y segura con las órdenes, que si hay dos figuras de poder y no hay acuerdo claro entre estas figuras de poder. Este es entonces el marco teórico que nos da este abordaje sociológico de Bauman. Y ahora pasamos a la explicación metapsicológica. La explicación metapsicológica, como les decía, vamos a tomar de la figura de Freud y de Lacan. Y vamos a tomar lo que nos plantea Fabian Schechmann en relación con la constitución del yo. Y él dice, se hace masa como se hace yo por medio de una identificación especular. O para decirlo de otra manera, cada vez que el ser hablante se dispone a reconocerse frente a un espejo, hace masa. Esto resulta central porque justamente nos permite comprender por qué esta matriz Milgram está arraigada en la misma constitución subjetiva. Como sabemos, Freud plantea que el yo se constituye en una fase que él llama narcisismo. El yo, el cuerpo, la realidad son construcciones secundarias. Lo primario es el autoerotismo gobernado por la satisfacción anárquica de las pulsiones parciales. Cuando el niño nace, dice Freud, el bebé es puro ello. Es este conjunto de pulsiones que se autosatisfacen. Para que se dé una cierta unidad, hace falta un nuevo acto psíquico que lo ubica en la aparición del yo, y esta aparición está vinculada a la identificación, a una imagen especular. Lacan va a teorizar esta identificación propia del estadio del espejo como una identificación imaginaria. Lacan usa inclusive la figura de un suplemento ortopédico, algo que viene por fuera y que coagula, ¿no? Cristaliza esta imagen unificada en el espejo. Esta relación imaginaria a la imagen del semejante está marcada desde el origen por una ambivalencia afectiva, es decir, amor y odio a esa imagen unificada. Y mientras que hay una apoyatura simbólica en esta vertiente imaginaria en el ideal del yo. Esta constitución del yo, esta constitución primordial, fundante, es la que nos permite comprender el lazo afectivo de un sujeto a otro en la masa. Por eso tomamos como central el texto de Freud, Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Porque el mismo momento fundante del yo es el momento fundante de la masa y de este vínculo ambivalente de amor y odio. En este gráfico vemos entonces este pasaje del cuerpo fragmentado de las pulsiones parciales a esta unidad corporal a través de esta línea que representa justamente el espejo. Y el encuentro entonces de un yo a otro yo, ¿no? De un sujeto disgregado, no sería ni siquiera un sujeto, sería un cuerpo fragmentado a una unidad corporal. Tenemos dos esquemas que nos aportan Freud y Lacan para formalizar esto. Este esquema que encontramos en la psicología de las masas de Freud, donde él ubica puntos que están justamente marcando la identificación de un sujeto con otro y de todos con el ideal del yo.
Mientras que en el esquema lambda de Lacan tenemos esta identificación imaginaria de yo a yo apoyada, ¿no?, en, esta, en este gran otro. ¿Sí? Si lo llevamos a nuestra habitación del experimento de Milgram, en el lugar de este gran otro del ideal del yo se encuentra el experimentador. El maestro está enfrentado especularmente con el estudiante y este estudiante se vuelve el objeto de la agresividad paulatina. Entonces tenemos acá el efecto masa entre el profesor y el experimentador y la descarga agresiva hacia este otro ajeno, ¿no?, a la masa. Fue muy interesante en el experimento de Milgram el experimento en sí mismo, pero también tiene un enorme valor lo que pasó después del experimento. Milgram tomaba un tiempo después de finalizado el experimento y filmaba una sesión con la persona que había participado en el experimento en el que le comunicaba el carácter engañoso del experimento. Esto fue, como les contaba, en la parte 2 fuertemente criticado por la comunidad científica, que estableció la necesidad de comunicar la naturaleza engañosa del experimento inmediatamente terminó el experimento. Milgram dejaba pasar un tiempo y luego este material documental lo analizó como una pieza más, ¿no?, separada del experimento en sí mismo. De este material, yo quería tomar un diálogo que tiene Milgram con Pozzi, que fue una de las personas que participó del experimento. Le pregunta a Milgram cómo se siente luego de haber participado de este experimento. Y el participante le dice: yo me siento bien, pero no me gusta lo que le pasó a ese tipo ahí adentro. Ha estado gritando, tuvimos que continuar dándole las descargas, eso no me gustó ni un poco. Quiero decir, él quería salir y él tan solo continuaba aplicando 450 voltios. No me gustó eso, ni siquiera fue a ver al hombre. Entonces, veamos acá la cuestión del yo, del sujeto. Cuando él dice, tuvimos que continuar dándole las descargas, lo dice en plural. Y acá se ve claramente la cuestión de la responsabilidad flotante que mencionábamos antes. Nosotros tuvimos que dar las descargas, yo y el investigador, pero en realidad el que dio las descargas no fue el investigador, fue él. Y por otro lado, cuando dice él quería salir, la persona que estaba atada, el alumno, y él continuaba aplicando las descargas. ¿Quién es él? Esta tercera persona que aparece es Pozzi desdoblado de sí mismo. Es decir, aparece una, una persona que es él, pero en un punto de desconocimiento del mismo, ¿no? Él administraba las descargas. En lugar de decir yo administraba las descargas, hay un punto de desconocimiento del sujeto de su propia acción, que es colocada en el investigador, ¿no?, es colocada en otro. Y Milgram le pregunta por qué no se detuvo y él vuelve a decir, él no me dejaba, yo quería parar, él no me dejaba. Es decir, hay un punto de ajenidad del sujeto sobre su propia acción, que justamente es lo que refuerza este carácter de responsabilidad flotante o de un cierto extrañamiento del sujeto sobre lo que él mismo hace. Y esto es central para entender que así como se constituye el yo en un punto de ajenidad, de extimidad, de enajenación, de alienación a una figura externa, así se constituye el vínculo o el lazo social
a otro. Por eso, justamente, es que yo me refiero a la matriz Milgram, porque no se trata de un experimento documental que ha pasado en la historia de la psicología, sino que describe justamente un vínculo del sujeto al otro, un vínculo que nos habla de la constitución misma del sujeto y la relación a los otros. Para esta clase, además del texto de Michel Fariña, donde él vincula Milgram, Freud y Lacan, y el texto de Lazo, que son los dos textos teóricos que presentan justamente estas dos vertientes para analizar el experimento de Milgram, coloqué algunas referencias a otros textos que escribí yo en el año 2004, vinculando el experimento de Milgram a la escena educativa, a las instituciones educativas. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud hace una referencia a la iglesia y al ejército, y yo me animo a vincular la iglesia y el ejército con la escuela como gran institución moderna, como gran panóptico, en donde esta cuestión de la jerarquía, las cadenas jerárquicas refuerzan aún más lo que es la experiencia de Milgram. Luego, este año, a principio de año, nos conmovió el crimen de Fernando Báez, y en la página de ética de la cátedra ustedes van a encontrar un artículo breve que escribí en ese momento sobre cómo pensar este crimen realizado por una patota, ¿no? Donde aparece la cuestión de justamente la masa, eh, y vincularlo con el experimento de Milgram. Y luego los invito también a pensar cómo este estadio del espejo que describe Lacan, este punto de alienación del sujeto a la imagen especular, se produce hoy eh, a través de lo que llamamos el espejo negro, ¿no? El Black Mirror. Los espejos negros, que son los teléfonos, las tablets, los televisores, también son puntos de identificación especular del sujeto. Así que, bueno, con este último fragmento estaría dejando terminada la clase de Milgram, la tercera parte, y espero que puedan seguir el material y encontrar justamente la actualidad que tiene este pensamiento de Milgram.